El castillo de Cullera es una fortificación de época andalusí construida en el siglo IX para el control estratégico del territorio. Hoy en día es uno de los castillos más visitados de la Comunidad Valenciana y un atractivo turístico de primer orden con un gran potencial cultural. Conoce el castillo de Cullera, conoce nuestro patrimonio. La Torre Blanca es una torre de planta cuadrangular, construida en 3 de sus lados en fábrica de tapia de cal y adosado en el cuarto a la muralla preexistente islámica del siglo XI. Hay un documento que, refiriéndose a la Torre Blanca, cita que era el lugar donde se almacenaba la pólvora. Además, con acertada previsión, se dice que era conveniente trasladar la pólvora hasta allí para realizar una mejor defensa de la puerta principal del castillo. Estas citas nos indican el papel tan importante que tenía esta torre en la defensa de la fortaleza. La peculiar disposición de las almenas y los orificios exteriores para alojar manteletes son muy similares a los que posee la Torre de la Reina Mora, cuya cronología quedó establecida alrededor del siglo XIII. La Torre Blanca se levanta hasta los 16 metros de altura y se encuentra dividida en 2 plantas. A la parte inferior se accede por la capilla y a la planta superior se accede por la Sala del Mar. Esta última estancia, que formaba parte de la vivienda del casteller, fue construida en el siglo XVIII y consistía en un habitáculo de grandes arcadas que se abrían al patio de las cisternas y a la bahía de Cullera. Junto a la Sala del Mar se construyó la denominada sacristía, cuya función principal era de servir de hospedería.